Muy buen día, estimado joven. A través de este video vamos a ver la clave de respuestas de la semana 8 de SEM. Recuerda, como consideración previa, que si se te hace muy lento o muy rápido el video, puedes cambiar su velocidad. Simplemente debes de pulsar este engrane y cambiar aquí la velocidad, que es en cualquier video de YouTube, le das al engrane, velocidad de reproducción y la cambias de normal a más lenta o más rápida. También recuerda que debes de haber leído y haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video. Este video no sustituye la lectura. Mientras que la lectura explica todo el tema, el video solamente explica las respuestas a los ejercicios. Entonces es esencial que hagas tus lecturas para que realmente comprendas los temas. El video no sustituye la explicación del tema, es solamente ver lo que viene en las actividades, no es todo el tema. Sin embargo, debido a que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas de los ejercicios del tema, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. O sea, que de aquí saqué yo el examen. Y como esto es lo que vamos a ver en el video, pues te prepara para el examen. Y por último, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades, porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. ¿Okay? Es un repaso de lo que ya hiciste. Entonces, vas a realizar la instrucción era que realizarás la siguiente actividad de aprendizaje y que si el espacio era insuficiente, continuarás en tu cuaderno. Entonces, dice, explica con tus palabras qué es un modelo económico y tu respuesta debe ser algo parecido a esta. Son las ideas que sigue un gobierno para que haya crecimiento y desarrollo económico en un país. Eso es un modelo económico. Las ideas que sigue un gobierno para que haya crecimiento y desarrollo económico en un país. Leíste que son como recetas que hacen los economistas y que les dan a los gobiernos para lograr ciertos resultados económicos. Entonces son una serie de medidas los modelos económicos. Anota los nombres de los 6 modelos económicos que México ha tenido en su historia. En toda nuestra historia hemos tenido solamente 6 modelos económicos. El primario exportador, el de sustitución de importaciones, el de desarrollo estabilizador, el de desarrollo compartido, el de crecimiento económico acelerado y el modelo neoliberal. Entonces, en la siguiente actividad, con base en la lectura, debías de contestar el siguiente cuadro relacionado con el modelo primario exportador. ¿Okay? Que es este de aquí. Modelo primario exportador. Que si te fijas es el primer modelo que tuvo México en su historia. El modelo primario exportador se aplicó en el país de 1520 a 1940. Es decir, que duró 420 años. ¿En qué consistió el modelo primario exportador? Pues como su nombre lo dice, en que México se dedicó a exportar productos del sector primario, pues se llama primario exportador. Acuérdate que vimos en los conceptos que exportar es vender. Entonces México vendía al exterior productos primarios. También recuerda que ya vimos que los productos primarios son los del campo. Entonces con el modelo primario exportador, México vendía los productos del campo e importaba productos manufacturados. Vendía productos del campo y compraba productos industrializados. ¿Por qué fue necesario abandonar ese modelo después de 420 años? Fue necesario abandonarlo porque este modelo condenaba a México a ser un país subdesarrollado. ¿Por qué? Por depender del campo y tener que importar bienes industrializados. Y porque producía un constante déficit en su balanza comercial. Acuérdate que vimos que la balanza comercial es la relación que hay entre las importaciones y exportaciones del país. O sea, ¿cuál era el problema? Que México vendía los productos del campo baratos y compraba los bienes industrializados caros. Como leíste, habían muchos países que exportaban productos del campo,
Por lo tanto, por ley de oferta y demanda, exportaban sus productos baratos. En cambio, habían pocos países que producían bienes industrializados, nada más los países desarrollados, y por lo tanto vendían sus bienes industrializados caros, también por ley de oferta y demanda. Todo esto está en la explicación, o sea, en la lectura. Entonces, como México vendía barato y compraba caro, pues no le convenía el modelo. ¿Ok? Por eso lo condenaba al subdesarrollo, y si te fijas, no lo sacaba del modelo de capitalismo periférico, en el que México era un país subdesarrollado que vendía sus materias primas y compraba bienes industrializados. Entonces estaba condenado al subdesarrollo. Siguiente modelo, el modelo de sustitución de importaciones, que es el que reemplazó al modelo primario exportador. Se aplicó de 1940 al 54, es decir, duró 14 años. ¿En qué consistió? Como su nombre lo dice, en sustituir importaciones. ¿Cómo es eso? Que consistió en sustituir las importaciones mexicanas, o sea, recuerda que compraba bienes manufacturados por bienes hechos en el país. Quiere decir que lo que antes compraba del extranjero, que eran los bienes industrializados, consistía en empezarlos a hacer aquí. Por eso se llamaba de sustitución de importaciones. Eso implicó la industrialización de México, porque pues para hacer bienes manufacturados pues tienes que estar industrializado. Entonces México aprovechó las compras que le hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo este modelo. Como le compraba mucho Estados Unidos a México durante la Segunda Guerra Mundial, que ya te lo expliqué en el texto, entró mucho dinero en el país y aprovecharon eso para empezar a industrializar a México. ¿Por qué fue necesario abandonarlo? Porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dejó de comprarle a México la misma cantidad de bienes. Se normalizó ya la economía americana. Entonces, al dejar de entrar ese dinero al país, eso ocasionó problemas económicos tales como devaluación e inflación. O sea, ya no pudieron sostener este modelo económico porque se basaba en las compras que le hacía Estados Unidos a México durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es el modelo de sustitución de importaciones, y tal vez lo más importante del modelo es que con ese modelo empezó la industrialización de México. Y estamos hablando 1940 a 1954. Ahora vamos a ver el último modelo del día, que vendría siendo el modelo de desarrollo estabilizador. También, si te fijas, los nombres de los modelos explican de qué se trata. Se trató de seguir desarrollando al país, pero de forma estabilizada. O sea, que ya no hubiera lo que ocurrió al final del modelo de sustitución de importaciones. Se aplicó de 1954 a 1973, es decir, duró 19 años. ¿En qué consistió el modelo? Consistió en la continuación de la industrialización de México, pero ahora con estabilidad económica. Por eso es desarrollo estabilizador, que ya no hubiera devaluación e inflación. ¿Cómo siguieron con la industrialización del país? Pues por medio del uso del campo mexicano. Consistió en transferir recursos del sector primario del campo al sector secundario, al industrial. O sea, lo que generaba el campo, las ganancias que generaba no se le regresaban al campo, sino que se utilizaban para desarrollar la industria mexicana, para continuar con la industrialización y convertir a México en un país desarrollado. Porque acuérdate que los países desarrollados son los que están industrializados. Entonces, en resumen, ¿en qué consistió el modelo de desarrollo estabilizador? En transferir recursos del campo a la industria para desarrollar al país en la parte industrial. ¿Por qué fracasó? Lo voy a hacer un poquito más grande. Porque el campo se desplomó. Porque todos sus recursos se le transfirieron al sector industrial para desarrollarlo. Y a pesar de los apoyos recibidos,
continuó siendo ineficiente y poco competitivo, debido a la corrupción, al amiguismo y al influyentismo. Lo anterior ocasionó una severa crisis estructural en el país, pues los tres sectores económicos cayeron en depresión. Como vimos en la columna de un lado, se consistió el modelo en transferir los recursos del campo a la industria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que después de 19 años, pues se descapitalizó el campo, porque no le regresaron inversión, todo se fue a la industria. Pero desafortunadamente, en lugar de que hubiera desarrollo industrial por esa transferencia de recursos, como hubo mucha corrupción, amiguismo, influyentismo, no se desarrolló la industria, siguió siendo ineficiente. Entonces, ¿qué pasó al fracaso? Se cae el campo, la industria no se puede sostener sola por ineficaz, también se cae, y el sector servicios depende de los otros dos, entonces también se cae el sector servicios, y ya ven que la economía solamente tiene esos tres sectores. Entonces prácticamente se cayó toda la economía. O sea, hubo una depresión estructural. Ok, última columna. ¿Qué consecuencias positivas y negativas ocasiona en el país el modelo de desarrollo estabilizador? Como fracasó y ocasionó una crisis económica estructural, pues vas a ver que las consecuencias son mayoritariamente negativas. Es decir, ocasionó, por ejemplo, dependencia alimentaria, que México, como se cayó el campo, ya no podía producir lo que necesitaba para alimentarse, empezó a comprarlo del exterior, por eso es dependencia alimentaria. Desempleo agrícola, se cae el campo, los campesinos ya no tenían trabajo, desempleo. Migración campesino a las ciudades. Vamos a ver que en esos años crecen las ciudades de manera muy importante. ¿Por qué? Pues porque el apoyo se fue a las industrias y las industrias están en las ciudades. Y los campesinos, al quedarse sin trabajo, tuvieron que migrar a las ciudades y pues a veces pues engrosar las filas de pobres en las manchas urbanas. Estancamiento industrial, porque no se desarrolló el sector secundario. Déficit en la balanza comercial. Teníamos que importar alimentos, pero pues ya se cayó el campo, ya no los podíamos exportar. Aumento de la inflación, crisis estructural, suben los precios, porque no se sostiene la economía. Caída en la inversión pública y privada, falta de confianza en el gobierno por la misma crisis estructural, falta de democracia, que ya se explicó en el apunte, que básicamente para sostener todo esto, la cuestión económica, controlaron casi de manera despiadada a la sociedad. Las libertades estuvieron muy condicionadas, no hubo democracia. Todo eso ocasionó guerrilla urbana y rural, es decir, levantamientos de gente inconforme, y un levantamiento muy importante y general que fue el movimiento estudiantil del 68, precisamente por la crisis, por la falta de democracia, etc. Y pues lo que también ya leíste, todo eso condujo a una pésima distribución de la riqueza, porque como dice, como aquí hubo amiguismo e influyentismo, aquí está, solamente se benefició a unos cuantos, a los amigos del gobierno, y entonces la riqueza se concentró en esas manos y los demás quedaron en una situación pues de seria desventaja económica. Bueno, pues todo eso es lo correspondiente a la clave de respuestas de la semana 8 de SEM. Espero que te haya quedado claro el tema y que se te haya hecho interesante. Recuerda que hay que estudiar todo esto porque viene en el examen de la semana, entonces hay que manejar pues toda esta información. Ok, pues muchas gracias por tu atención. Seguimos en contacto. Bye, cuídate.